La inervación del miembro inferior es una de las más complejas debido a que se origina más de un plexo. Hay un plexo lumbar, hay un plexo sacro. Igual, la irrigación viene a ser un poco más sencilla, pero vamos a enfocar mucho esta clase en entender de forma general cómo es que se organiza la inervación, ¿ok? Sobre todo en la parte del plexo lumbar, del plexo sacro, del plexo ciático, para entenderlo mejor. En miembro superior era mucho más sencillo porque había solo un plexo braquial y probablemente una menor cantidad de músculos. Acá tenemos mucha mayor cantidad de músculos y al menos, por lo menos un par de plexos que son los que los inervan. ¿Ok? Entonces, empezamos esta sesión de miembro inferior con vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, esta parte sencilla y un poco que lo hemos trabajado ya en la parte de generalidades, de osteología y de musculatura. Esta imagen que vemos acá a la izquierda es una imagen de una vista posterior. ¿Y cómo sé que es posterior? Porque estamos viendo completo el trocánter mayor y el trocánter menor, incluso la línea intertrocantérica. Entonces, cuando podemos ver estas estructuras de forma completa, podemos asegurar que se trata de una visión posterior. ¿Ok? Entonces, la irrigación de casi todo el miembro inferior, casi todo, está dada por la arteria femoral. La arteria femoral, que es esta de acá, no olviden que es una rama, es una continuación de lo que era la arteria ilíaca externa. Y la ilíaca externa es una rama del tronco ilíaca, de la ilíaca común. La ilíaca común da una rama ilíaca externa y una rama ilíaca interna, ¿no es cierto? Bueno, esa ilíaca externa, a la hora de cruzar el ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral. Eso lo vemos en el capítulo correspondiente de grandes vasos. Bueno, finalmente esa arteria femoral recorre, dado que estamos viendo esta en una vista posterior, recorre por delante la cabeza del fémur, cabeza-cuello, y luego se divide, da sus ramas circunflejas. Da una rama circunfleja medial y una circunfleja lateral, ¿cierto? Circunfleja medial, la que se va, la vamos a ver en otra imagen ahorita, que se va a la parte de la cabeza y cuello, y circunfleja lateral, la que se va hacia los trocánteres. Pero lo que quiero que veamos en esta imagen principalmente es que la arteria femoral continúa su camino por delante de los músculos. ¿Qué músculos son estos? Aductores, ¿no es cierto? Por delante del fémur, por delante de los músculos aductores, muy pegado al fémur. ¿Por qué es importante este concepto que pasa muy pegadita al fémur? Porque aquí viene una aplicación clínica súper común. Cuando hay fractura de diáfisis de fémur, con frecuencia suele lesionar arteria femoral o alguna de sus ramas importantes, y eso genera un sangrado tan grande que puede llevar al shock, por más que sea una persona joven. ¿Que una fractura puede llevar al shock? Sí, sobre todo en el caso de arteria femoral. Es uno de los grandes vasos que se puede lesionar en el caso de fracturas. ¿Ok? Luego, esta arteria femoral pasa por un canal muy conocido que se denomina el canal de los aductores. El canal de los aductores porque va justamente protegido por los músculos aductores. Y esto tiene un nombre particular, el canal de Hunter. Y en su parte más distal, en la aponeurosis del aductor magno, que ya lo hemos conocido, pasa por un hiato, un agujero que se denomina el hiato de los aductores. Este hiato de los aductores es un orificio por donde la arteria femoral que está yendo por delante pasa hacia la zona posterior para convertirse ¿en qué? En arteria poplitea. Entonces, la misma arteria femoral se convierte en arteria poplitea una vez que pasa el hiato de los aductores. ¿Ok? Bien, otra visión de la arteria femoral la tenemos acá. Una vez que pasa el ligamento inguinal, en realidad pasa por debajo del ligamento inguinal. ¿Ya? Acá da la impresión que está pasando por encima, en realidad pasa por debajo. Viene la arteria femoral y da sus ramas circunflejas. Esta viene a ser la circunfleja lateral y por dentro la circunfleja medial. Dense cuenta que la circunfleja medial está irrigando cabeza y cuello. En cambio, la circunfleja lateral tiene ramas principalmente para la zona trocantérica. Finalmente se anastomosan los dos sistemas a través de colaterales. Pero es importante que tengan en cuenta que las necrosis de la cabeza y el cuello, de la zona de la cefálica sobre todo, se dan por
lesión de la circunfleja medial. ¿Okay? Mientras la circunfleja lateral se va hacia afuera. Bien, da unas ramas femorales accesorias que también recorren, van a lo largo del fémur y dan las ramas nutricias para el fémur y continúa su camino aquí lo estamos viendo por delante, ¿no? En una posición anteromedial respecto al fémur para después volverse posterior. ¿Ok? Muy bien. Acá vemos la relación que tiene la arteria femoral respecto a la vena femoral y al nervio femoral, o nervio crural, como pueden llamar. ¿Okay? Esta disposición es importante, lo hemos visto en la estructura muscular también, porque se denomina este triángulo el triángulo de Scarpa, ¿cierto? El triángulo de Scarpa. ¿Y quiénes forman los límites del triángulo de Scarpa? El ligamento inguinal, el músculo sartorio y los músculos aductores, el músculo aductor. ¿Okay? Muy bien, y al fondo tiene el músculo pectíneo, como ven. Es importante que recuerden la disposición siempre de adentro hacia afuera de los vasos, de las estructuras vasculonerviosas. Primero va la vena, luego la arteria y luego el nervio. Siempre de adentro hacia afuera, el van femoral, ¿cierto? Bueno, esa arteria femoral, que es la que estamos revisando ahora, pasa por dentro de los aductores por el famoso canal de Hunter que estamos viendo acá. Bastante protegido por los músculos aductores. Y finalmente se va a posicionar en una posición posterior. Bien, veamos esta imagen del recorrido de la arteria femoral en la zona en la zona poplitea, en la zona de la pierna. Vamos a concentrarnos en las dos imágenes del centro. Esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. ¿Por qué? Porque estamos viendo la posición de la rótula, ¿no es cierto? Tanto de la rótula, que está hacia adelante en esta imagen, y del peroné, que está yendo hacia afuera, además de la disposición con inclinación hacia los costados del fémur. Entonces, esto es más o menos una representación general, ¿no? No tienen que memorizar todas las ramas acá de los vasos de la arteria femoral. La arteria femoral es esta de acá, viene por delante y luego pasa por detrás al pasar por el hiato de los aductores, ¿no es cierto? Se va hacia una zona posterior. Entonces, vamos a verlo acá. La arteria femoral se convierte en arteria poplitea. Y esa arteria poplitea pasa por detrás de la rodilla, por detrás de la articulación de la rodilla. Le voy a poner su nombrecito. La arteria femoral se convierte después en arteria poplitea. Y esa arteria poplitea da varias ramas que van a envolver a toda la zona de la rodilla. Da sus ramas, lo vamos a ver por detrás, ¿ya? Las geniculares superiores, las geniculares inferiores. Esas geniculares van a irse hacia adelante, como están viendo en la imagen de la izquierda, para envolver, para anastomosarse y formar todo un arco anastomótico, un círculo anastomótico que irriga la rodilla, ¿cierto? Pero ¿de dónde vienen esas arterias geniculares? Prácticamente son 4. Dense cuenta, una arriba, una abajo, una adentro y una afuera. La genicular superior, genicular inferior, genicular lateral, genicular medial. Todas esas forman como un cuadrado y todas vienen del tronco popliteo que se encuentra por detrás. Sigamos viendo la imagen posterior. La arteria poplitea continúa su camino para convertirse en arteria tibial posterior. Estamos viendo la imagen posterior, ¿eh? Entonces la femoral va por delante, se convierte en poplitea y esta poplitea se convierte en tibial posterior que continúa hacia la planta del pie. ¿Ok? Entonces, esa misma arteria femoral se convirtió en arteria poplitea, luego en tibial posterior y esa tibial posterior se va hacia la zona de la planta, denominándose arterias plantares. Ese es el recorrido final principal de la arteria femoral. ¿Pero qué? ¿Se va todo por detrás? Sí, pero da unas ramas. Una vez que la arteria poplitea ha pasado la zona de la rodilla, da una rama que se va hacia la zona de adelante, anterior de la pierna. Y eso se convierte en la tibial anterior, que viene a ser esta de acá.
la tibial anterior, que es una superposición de ramas anastomóticas de las geniculares y demás, pero cuyo tronco principal, eso debe venir acá, viene de la tibial posterior, a través de la membrana interósea y viene por delante. Y se convierte más adelante en la arteria pedia, que es donde ustedes palpan el pulso pedio, y luego da todo el arco dorsal. Entonces vamos a ver el recorrido por delante. Por delante, esto se denomina tibial anterior. Esa tibial anterior da a la arteria pedia y finalmente da a las arterias dorsales. ¿Okay? Voy a resaltar entonces los nombrecitos para que quede claro. La femoral se convierte en poplitea por detrás. Esa poplitea continúa su camino como tibial posterior y esa tibial posterior pasa el canal del tarso y se convierte en arteria, bueno, todo el arco plantar. Por eso cuando les preguntan quién irriga la planta del pie, deben decir la tibial posterior. ¿Ok? Y esa misma tibial posterior da una rama hacia adelante que cruza la membrana interósea entre la tibia y peroné, que es la tibial anterior. Esa tibial anterior da la arteria pedia y la arteria pedia da los arcos dorsales. Por eso cuando les pregunta quién irriga el dorso del pie, nos referimos a la tibial anterior a través de su rama pedia. Finalmente todos dan ramas colaterales hacia los costados para poder anastomosarse correctamente. ¿Ok? Listo. Entonces, de esta manera se termina irrigando prácticamente todo el miembro inferior. Acuérdense que esto lo hemos visto en la zona muscular. En la zona de la rodilla posterior pasa la arteria poplitea, pero no pasa sola. Pasa de adentro hacia afuera, pasa la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio ciático. Miren que no es un van, como sí lo era en la zona de Scarpa, en la zona femoral crural. Aquí es AVN, arteria, vena, nervio, esa es la disposición. Y es el nervio ciático el que termina dividiéndose, ¿no? Ahorita vamos a ver la inervación. Bien, ¿cómo se llama ese espacio? Lo hemos trabajado en musculatura. Ese espacio se denomina el agujero popliteo, ¿cierto? Popliteo. El bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, y hacia abajo los gastrocnemios. Es el agujero popliteo por donde pasa el van ciático popliteo o el complejo vasculonervioso ciático popliteo, si es que no quieren decirle van para no confundir. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? Entonces, si esto está claro, Perdón. Disculpen, se rayó. Ya, si está claro que la tibial posterior se convierte después en arteria plantar y que la tibial anterior va a ir al dorso, pues vamos a estas imágenes de acá. Este es un pie. Evidentemente, por la parte, voy a usar el rojo porque estamos en arterias, por la parte posterior va la arteria tibial posterior, acompañada por supuesto de su vena tibial posterior, y por la parte anterior va la tibial anterior. La tibial posterior no va sola, la arteria tibial posterior va con la vena tibial posterior, con el nervio tibial. Ojo, no se le llama nervio tibial posterior. Ahora en un rato les voy a explicar por qué. Ahí está, nervio, arteria y vena. Todo el paquete posterior. En el caso del nervio simplemente se le llama tibial. Ahora, si le dicen nervio tibial posterior, puede sobreentenderse. O sea, tampoco es que sea una aberración. Y va acompañado de tendones que van hacia la planta del pie. ¿Se acuerdan cuáles son los tendones de músculos que van hacia la planta del pie? Los de los músculos flexores de los dedos, flexores de los dedos del pie, tanto del dedo gordo como del flexor común de los dedos, porque por delante van los extensores, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto en musculatura. Y este complejo de estructuras que están pasando juntas, junto a al flexor común de los dedos, al flexor propio del dedo gordo, todos ellos pasan a través de una estructura que se